Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, creo que voy a hacer este y otro y ya acabamos con el efecto fotoeléctrico. Si seguís todo con atención y con calma, deberíais de tener éxito. Dice, es de Galicia, septiembre 2016, opción B, cuestión 2. Para el efecto fotoeléctrico, razona cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. A. La frecuencia umbral depende del número de fotones que llegan a un metal en cada segundo. B. La energía cinética máxima de un electrón emitido por un metal no depende de la frecuencia de la radiación incidente. Y C. El potencial de frenado depende de la frecuencia de la radiación incidente. Bueno, yo creo que deberíais ser ya capaces de resolver el ejercicio si habéis seguido el curso de efecto fotoeléctrico. Entonces paráis ahora el vídeo, intentáis resolverlo y vamos con las soluciones. Bueno, pues ya habéis parado el vídeo, entonces una vez más explicar el efecto fotoeléctrico. La luz llega con una energía que viene dado por la fórmula de Planck, H por F. Entonces la energía, a ver, voy a cambiar de capa para luego no tener problemas. Voy a poner arriba. La energía es H por F, entonces si representamos en el eje de las Y es la energía y la frecuencia en el eje de las X, esto será una línea dependiente H. Entonces esta energía pues es una energía que plum, el fotón se la comunica al electrón. Entonces la primera dice que la frecuencia umbral depende del número de fotones que llegan. Pues no, mentira, la frecuencia umbral es falsa. F0 depende del metal. Y es el trabajo de extracción del metal. La frecuencia umbral implica que entre el cero de energía y el potencial que el electrón siente en el metal, que está atraído, como el electrón está atraído por el metal, es que hay una energía negativa, un pozo de potencial. Entonces la diferencia entre un electrón libre con energía cero y un electrón con energía negativa que está atraído es el trabajo de extracción, que lo ponemos como H por F0 mediante la fórmula de Planck. Fijaros todas estas ecuaciones que os he puesto, trabajo de extracción, energía de la luz, trabajo de extracción más energía cinética, H por frecuencia de la luz, H por F sub 0 más energía cinética, la fórmula de Planck, todo esto lo deberíais poner en el problema o la cuestión de efecto fotoeléctrico para que sepan que las conocéis y también os ayuden a razonar. Entonces ya veis que la frecuencia umbral depende del trabajo de extracción y por tanto no depende para nada de la cantidad de fotones que lleguen. Bien, vamos con el B. La energía cinética máxima de un electrón emitido por un metal no depende de la frecuencia de la radiación incidente. Pues el B también es falso. A ver. Falso. ¿Por qué? Porque fijaos que la energía de la luz se transforma en el trabajo de extracción más la energía cinética. Entonces H por la frecuencia de la luz es H por el F0 más la energía cinética. Entonces voy a despejar de aquí la energía cinética. Voy a hacerlo aquí arriba. La energía cinética es H por F de la luz menos H por F sub 0. Entonces, si aumenta, voy a poner aquí a esta ecuación un asterisco. Entonces, en asterisco, si aumenta F de la luz en la ecuación asterisco, en esta de aquí, entonces aumenta la energía cinética. Entonces, la energía cinética depende
vamos a ver que depende linealmente, porque esto es la ecuación de una recta. ¿Vale? Esto sería, puedo poner energía cinética, sería I igual a H por la frecuencia de la luz, que es X, más una constante, que es H por F sub 0. Entonces depende linealmente de esa frecuencia. Bien, entonces la solución verdadera va a ser la C y vamos a explicar por qué. Entonces ya podemos que C, voy a poner aquí, es verdadero. Y voy a recurrir, aunque lo voy a hacer con otro color, otra vez a esta ecuación. Entonces tenemos ya nuestra ecuación asterisco, la energía cinética es H por F menos H por F0. Pero fijaros que esta energía cinética nosotros la podemos parar mediante el potencial de frenado. Porque lo que podemos hacer es colocar un potencial que iguale esta energía cinética para que no salgan los fotoelectrones. Entonces yo puedo poner que la carga por el potencial de frenado es H por F menos H por F sub 0. Entonces, bueno, podríamos dividir por la carga y poner, a ver cómo lo hago. Voy a borrar, ¿qué voy a borrar? Esto, ¿vale? Lo voy a hacer aquí. Entonces el potencial de frenado será HF menos HF sub 0 partido por la carga. Entonces depende de H. Ese potencial de frenado depende de H. No voy a... Sí, puedo poner otra ecuación más. Potencial de frenado H. Perdón, depende de F, de la frecuencia. Ya me parecía que aquí había algo. Depende de F. H es una constante. Aquí había algo que no estaba bien. Entonces, H partido Q por F menos HF0 partido por Q. Bueno, pues esta va a ser la ecuación final. Entonces el potencial de frenado es lineal con F. Fijaros que este término de aquí es la ordenada en el origen, esto es una constante, y este término de aquí es la pendiente. Bueno, muchas cosas que os hemos puesto, muchas fórmulas, pero el potencial de frenado pues es dependiente de la variable F. Entonces al aumentar la frecuencia aumenta el potencial de frenado. Con menos fórmulas, vamos a la base que es el dibujo, menos fórmulas. A medida que aumenta la frecuencia, aumenta la energía de la luz. Entonces el electrón va a salir con mayor velocidad y si sale con mayor velocidad necesitaré un potencial de frenado mayor para evitar que salga. ¿Vale? Eso es cualitativamente. Entonces si no queréis hacer todas estas fórmulas, lo podéis razonar únicamente a partir de aquí, a partir de esta fórmula de aquí, sin necesidad de hacer la división. Entonces cuando mayor es la frecuencia, cuanto mayor es la frecuencia, aumenta F, entonces aumenta el término de la izquierda, porque esto es constante, H por F0 es constante,
este segundo término, y aumenta la frecuencia, aumenta el término de la izquierda y aumenta el potencial de frenado. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio más, el siguiente, efecto fotoeléctrico, y ya pasaremos a otro tema.